Llegó el momento en que cuando tú ya ves en riesgo la integridad de tus hijos y que la violencia ahora ya escala para con ellos, dije, no. El poder a veces no es utilizado para servir. El poder o los resentimientos políticos lo usan para aplastar a aquella persona que fue tu adversario. Y yo que estaba caminando ahí dando vueltas, y yo le decía a Dios, muéstrame el propósito del por qué estoy aquí. Tú sabes que soy inocente. Tú sabes que soy inocente, pero muéstrame el por qué estoy aquí. Pues yo viví el tema de la pseudomona. Ves cómo se te cae en pedazos tus senos. Yo ya tenía hasta parches de morfina porque no había otra manera de controlar los dolores. Fíjate que cuando arrancó la pandemia nos tocó vivir esas pérdidas. También tú le preguntas a Dios, le dices, ya no puedo más. ¿Y qué sigue? Porque si por mí fuera, yo ahorita me metería un tiro en la cabeza. Queridos amigos, pues nos encontramos en una emisión de Historias de Vida y déjenme les platico que el día de hoy tengo una invitada súper especial, una mujer que se ha aferrado a lograr lo que ha soñado en la vida y lo ha demostrado con cada uno de sus éxitos, convirtiendo a otras mujeres o enseñándolas también a salir adelante. Y para esto les quiero presentar a Esmeralda Isabel de Luna Sánchez, Esmeralda de Luna, bien conocida, escritora, conferencista, licenciada en Derecho y, por supuesto, fundadora de Mujeres Inquebrantables. Amiga, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Historias de Vida. Ay, al contrario, amigo, de verdad yo me siento muy feliz. Gracias por este espacio y, por supuesto, que estas historias de vida tienen que seguir siendo para edificar y engrandecer a más mujeres. Oye, Esmeralda, de repente... bueno, yo que no tenía la oportunidad de conocer tu trabajo y tu trayectoria, pues yo te veía en los galardones donde llegamos a encontrarnos y siempre te veía, bueno, recibiendo un reconocimiento o una distinción por tu trabajo, pero a veces no imaginamos todo el proceso o todo lo que has vivido para poder ser ese referente para otras mujeres. Y no cabe duda que para poder ser ese referente, pues bueno, la vida te ha puesto pruebas y pruebas que te han costado trabajo, que te han costado lágrimas, que te han costado sufrimiento, pero que también te han dado grandes éxitos que me imagino que estás cosechando. Y al final de cuentas yo creo que tienes una misión en la vida, que esa misión es apoyar y empoderar a las mujeres y enseñarles que pueden salir adelante, ¿no? Claro, yo creo que cuando tú encuentras en medio de la adversidad el propósito de vida, ahí es a donde tú dices, ok, lo que sigue. ¿Qué más sigue? ¿Qué más hay que hacer? Porque si nos ponemos a llorar, y es válido llorar, yo siempre les digo a las mujeres, es válido llorar. Es más, muchas veces a mí me ha tocado, a veces secarte las lágrimas, ¿no? Y salir a cámara, o salir a una conferencia, o de cierta forma tener que enfrentarte a lo que sigue, y que no por eso, por ponerte a llorar, no vas a sentir ese dolor o no vas a sentir esas ganas de querer salir adelante. Es válido llorar, es válido quebrantarse, pero también yo siempre hablo de que tenemos que convertirnos precisamente en ese diamante, que tú eliges ser carbón o diamante y que seremos quebrantadas, por supuesto, pero también cuando tú decides ser inquebrantable, que así es una parte del libro donde yo hablo, es porque ese momento donde tú ya elegiste ser como ese diamante, sabrás que eres inquebrantable, sabrás que venga lo que venga, que al contrario brillarás más, que al contrario te formarás más fuerte, y que hoy por hoy lamentablemente vivimos en una sociedad que cada día tú abres cualquier perfil o cualquier medio de comunicación y lamentablemente pocas veces te encuentras, ¿no?, un programa como Historias de Vida donde lo que vas a hacer es, pues, inspirarte. Hoy vemos puras malas noticias y lo que queremos es que hoy la gente precisamente se inspire a través de la vida,
a través de las historias, a través de todas las experiencias sabidas, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Oye, yo siempre les comento, o sea, obviamente cuando a veces también desde pequeño te tocan vivir cosas que no estaban como dentro de lo que tú pudieras manipular o controlar, y a veces ya cuando crecemos, o sea, te vemos y yo siempre les digo, a veces ven lo bonito ya, ¿no? Cuando ya llegaste y ya estás aquí brillando o haciendo cosas, pero te tocó una infancia no tan fácil. Sin embargo, desde pequeña has demostrado esa fortaleza que tienes o esa capacidad de ser una mujer resiliente para poder convertir todas esas adversidades a lo mejor en una fortaleza y hacer de esto algo positivo. Platícanos un poquito de cómo fue tu infancia. Pues mira, primero quiero decirte que desde que nací prácticamente nací con un diagnóstico literal de muerte. Okay. Porque los médicos lo que le decían a mi abuela es que, pues literal, señora, vaya y ya compre la cajita de la bebé porque la niña no va a pasar esta noche. Desde ese momento mi abuela se aferró y dijo, no, eso es lo que dicen ustedes, pero yo no voy a comprar nada porque mi niña va a vivir. Entonces yo crecí al lado de una mujer de fe, una mujer que aunque pareciera que todo era adversidad, ella siempre buscaba el cómo sí. Y tuve la desfortuna de no crecer con mis papás. Yo a mi papá lo conocí a mis 15 años de edad y a mi mamá, pues lamentablemente, pues ella pues venía esporádicamente. Yo la verdad era una niña que soñaba mucho. Cada que era Navidad o Reyes, yo esperaba, o sea, tenía las ansias de ver a mi mamá. O me imaginaba que mi mamá iba a llegar a la puerta de la escuela por mí, o que la iba a ver en algún festival, porque siempre me esforcé, de verdad. No tienes idea cuántas veces participaba yo en todos los bailables, participaba en todo, estaba en el cuadro de honor, porque yo quería hacerla mejor, porque yo quería que algún día mi mamá llegara a verme a la escuela, o que de repente mi papá apareciera. O sea, no llegó ese día, pero al final, pues aprendí a ser una niña con sueños, a creer que todo tenía que ser en su tiempo y que no importaba las carencias que a lo mejor yo podía tener con mi abuela y que no importaba que a lo mejor no estuviera papá y mamá. Yo seguía soñando para el próximo año que iban a llegar, hasta que un día ya entras en la adolescencia y me puse de verdad a buscar. ¿Se acuerdan de los directorios de la sección amarilla? Así es. Entonces yo sabía cómo se llamaba mi papá porque decía en mi acta de nacimiento, ¿no? Me puse a buscar el nombre. Entonces encontré como J. Jesús de Luna Padilla como 30. Pero me puse a marcarle a todos. Marqué y marqué a todos esos números telefónicos hasta que en uno me contestaron, ¿no? Y era hija de mi papá, que era pues ahora sí por parte de mi papá, mi hermana. Y en ese momento yo le dije, ¿me puede comunicar con el ingeniero Jesús de Luna Padilla? Y me dijo, ¿quién lo busca? Le dije, su hija. Entonces, el ser hija a veces fuera de un matrimonio, por eso, hombres, tengan cuidado porque a veces nunca se imaginan el daño que le causan a ese hijo, a esa hija. Lamentablemente te crucifican tan solo por ser ahora sí la mujer o el hombre que nació fuera de un matrimonio. A veces tenemos que pagar facturas muy altas, de verdad, amigo. O sea, no es como que fácil, pero pues al final yo no elegí cómo nacer, claro, pero sí elegí cómo crecer y me dediqué a que a lo mejor esa era la historia que estaba yo viviendo en ese momento, pero siempre buscaba cómo soñar y cómo transformarla. Oye, Esmeralda, y por ejemplo, en esta etapa de pequeña, aparte de que tu abuela se aferró, te aferraste tú, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que tenías esta misión en la vida y pues bueno, lograste superar todas estas adversidades. ¿Cómo le hace una niña de repente para superar? Porque al final de cuentas es un sueño y vives con un sueño y una desilusión al momento de, como dices, yo estoy esperando a lo mejor a mis papás, estoy esperando el cariño de mi mamá y de repente no llega eso. ¿Cómo le hacía Esmeralda para poder transformar todas esas emociones negativas que al final de cuentas te van marcando y tú decides cómo te marcaron a ti, ¿no? Pero ¿en qué tomaba fuerzas Esmeralda?
Y en el amor de mi abuela. Okay. Yo creo que mi abuela y mi abuelo fueron personas muy amorosas. Aparte, como yo traía muchos temas de salud, veías a una niña pues toda flaquita, ¿no? Y con muchos temas de salud que cuidaban mucho ellos. Entonces a mí me súper protegían. Quiero decirte que yo dormí con mis abuelos hasta los 12 años de edad porque era siempre estarme cuidando que el medicamento y que si no, chécale porque no está respirando bien. Entonces traía muchos temas del corazón y cosas así, pero al final yo creo que el crecer también con mis primos hermanos fue como que entre niños se te olvida, ¿no? Se te olvida la tragedia real de tu vida y entonces dices, a ver, esto es lo que tengo y con esto voy a ser feliz. Que yo creo que en alguna edad lo empiezas a ser consciente, ¿no? Sí. Porque a lo mejor de niño dices, pues era normal, ¿no? O sea, a lo mejor no había para comer, pero yo veía que mi abuela me daba o no había esto. Sí. Pero ya a cierta edad o conforme vas creciendo, te vas dando cuenta y a lo mejor es cuando ahí sí tú puedes ser la persona que decida si lo tomas como para construir o hasta lo tomas para también poder destruir tu persona, ¿no? Fíjate que dices algo bien importante porque aún en todo eso, o sea, yo no voy a negar que en su momento sientes ese dolor. O sea, el dolor del abandono es algo que tenemos que trabajar los seres humanos de una manera de verdad muy fuerte si queremos salir de esa situación. Porque no solamente a veces son ciertas heridas, o sea, a veces traes todas las heridas de la infancia, ¿sí? Y cuando yo empecé a ser consciente, porque aparte me tocó ser mamá adolescente, entonces fue otro más, ¿no? O sea... ¿A qué edad fuiste mamá? A los 15 años. A los 15 años. A los 15 años fui mamá, me casaron y literal me casaron y entonces empiezas a vivir otra historia de violencia. Entonces yo hoy que veo todo lo que viene en el libro digo, yo viví todos los tipos de violencia, ¿no? Desde niña hasta que tuve ahora sí la determinación para decir ni una más. O sea, ni una más. O sea, basta. Y por eso me he profesionalizado precisamente en temas de género. ¿Por qué? Porque yo viví historias muy trágicas en mi vida. Viví violencias. ¿Cuánto tiempo duras casada? Duré 7 años. 7 años y con una persona que Violenta. Y no solamente él, sino pues era la familia completa, ¿no? Realmente vivir en un matriarcado donde pues la mamá prácticamente ordenaba en qué momento tenían que violentar a las esposas. Entonces fueron años de mucha tristeza hasta que yo un día huí con mis hijos. Oye, ¿y tomé una persona más grande que tú? No, de hecho no tan grande, me llevaba 3 años, ¿sí? Y pues me di cuenta que ni él tenía la madurez, ni yo tenía la madurez, pero llegó el momento en que cuando tú ya ves en riesgo la integridad de tus hijos y que la violencia ahora ya escala para con ellos, dije, no. O sea, yo ya aguanté todo lo que quisieron, pero mis hijos no. Oye, ¿cuántos hijos hubo de ese matrimonio? 3. 3 hijos. 3 hijos. Y bueno, a lo mejor a veces uno piensa que está dentro de lo correcto, ¿no? Que es algo que hasta que te mereces o al final de cuentas estás como en un área de confort porque no tienes escapatoria, pero como dices, o sea, has buscado tú la manera de sobrevivir que hace una niña de 15 años a lo mejor, o sea, porque al final de cuentas, aunque ya sepas algunas cosas, obviamente tienes conciencia, sigues teniendo como esa inmadurez para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y darte cuenta de qué es lo correcto o qué estás haciendo mal, ¿no? Claro, y aparte quiero decirte que en esos ayeres pues era como muy escandaloso, ¿no? El tema de cómo salías embarazada. Hoy lamentablemente vemos a muchos adolescentes siendo papás y que precisamente por mi historia yo hoy voy y doy pláticas en las escuelas y les digo y trabajamos mucho la prevención del embarazo. ¿Por qué? Porque ya no quieres que pasen las mismas historias que tú tuviste que pasar y que de cierta manera se siga replicando las mismas historias. Entonces, hoy veo yo que sí, todo lo que yo he pasado sirvió para encontrar un propósito y que en todas las historias que Esmeralda vivió, pues yo ya no quiero que se reflejen, sino que se reflejen y que digan, bueno, si yo tenía que ir por este camino y me causó tanto dolor, tantas heridas, pues saben que por ahí no pasen. ¿Por qué? Porque hay otra vía.
y hay una vía de más conciencia, hay más conocimiento, más preparación, y que lo que nos lleve es a decir, hoy tomé la mejor decisión para no pasar por ese camino, y que al final tenemos que alzar la voz todos, por supuesto, que tenemos que hacer y tener de verdad acciones que beneficien hoy a nuestros adolescentes para que pues evitemos ahora sí las estadísticas que hoy tanto nos pegan. Porque... Oye, y a veces pasa, ¿no? De que aunque los papás o la gente cercana o vayamos a algún curso, a veces hasta que no vivimos las cosas nos suceden. Sin embargo, el tener esa persona que ya nos dijo, pues a lo mejor nos ayuda a amortiguar el golpe, ¿no? Para que no sea tan duro o para que de verdad recapacitemos. Porque a veces cuando el papá te dice, oye, hijo, no hagas esto, porque esto, pero ya es diferente que una tercera persona te llegue con una historia a escuela y a lo mejor tú asimilas el mensaje distinto, ¿no? Porque a veces decimos, no, mi papá me lo dice porque no quiere que yo haga esto, ¿no? Y ya a veces pasa que cuando escuchamos a esa tercera persona que nos platica la historia y que no tiene como algún interés personal o algún beneficio de que yo esté bien o de que yo no logre algunas cosas, yo creo que a veces es cuando nos sirve más un mensaje, ¿no? En este caso, como tú dices, cuando vas y a lo mejor platicas con un grupo de personas o de mujeres lo que has vivido y cómo has salido adelante, yo creo que llegas a resonar en la gente, ¿no? Claro, y sobre todo lo que tú dices, cuando tú les dices, a ver, ejemplo, si vas y le dices a las niñas adolescentes, a ver, yo tuve que ser mamá a mis 15 años. O sea, tú no necesitas pasar por ahí. Claro. ¿Por qué? Porque te va a pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tú dices, por lo menos te ayuda a amortiguar. Yo te diría, yo creo que nos ayuda a tener una red de apoyo donde no seas enjuiciada. Claro. Porque la sociedad somos muy, de verdad, entramos en el juicio y somos los primeros que estamos juzgando a aquella mujer que está viviendo una mala situación o a aquella mujer que se enamoró y la abandonaron y que pero si te dijimos y por qué te casaste y por qué tuviste un hijo, o sea, de verdad, juzgamos de una manera muy dura. Entonces, cuando ya caminamos, ahora sí, por aquellas brechas, dices, ¿sabes qué? Yo no te voy a juzgar, pero sí te voy a decir cómo no te vayas ahora por este lado, ¿no? Al contrario, vamos a caminar juntas, vamos a ver cómo sales de la situación. Para que yo lo he visto con mujeres que intentan salir de una relación violenta y que ya sabemos el proceso, ¿no? En que si lo deja, no lo deja, en que porque yo lo viví. Porque claro, muchas veces estás que dejas ahora sí a tu agresor y vuelves a regresar y entonces prácticamente ya sabemos cómo va dando vuelta todo el termómetro, ¿no? Entonces, y no es lo mismo un coacheo o una asesoría de una persona que ha pasado o ha atravesado una situación, como cuando de repente vemos a personas hablándote de un tema que ni siquiera tienen la experiencia, porque un libro a veces te da el conocimiento, más no te da la experiencia, ni sabes cuáles son las situaciones, pero en este caso tú has vivido cada una de las situaciones y vas compartiendo lo que te ha tocado vivir. No ha sido algo que tú hayas querido, sin embargo te tocó y lo estás utilizando para algo positivo. Entonces yo creo que es muy distinto la ayuda que tú puedas darnos, porque tú lo has sentido, tú lo has vivido, lo has superado. Y a veces nos encontramos a todas esas personas, no, tú haz esto, o a veces hasta vas con el psicólogo y lo que debes hacer es esto y esto, pero hasta a veces el mismo psicólogo no ha pasado esas situaciones que por mucho que a lo mejor sí exista esa preparación para poder orientarnos, las personas reaccionamos de manera distinta cuando ya de verdad te está sucediendo las cosas, ¿no? Cuando estás atravesando por un problema es muy distinto a todo lo que podemos encontrar entre teoría y entre claro, libros y sugerencias, ¿no? Sí, de hecho por eso se llama Historias de una mujer inquebrantable. ¿Por qué? Porque a través de mi historia, yo lo que te estoy diciendo, puede ser inquebrantable, por supuesto. A ver, yo pongo mucho el ejemplo de, metafóricamente, de algo que yo, Esmeralda, se asemeja. Para que tú te conviertas en ese diamante inquebrantable, pues obviamente primero tienes que ser un carbón. Pero de ese carbón, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El proceso. O sea, está el carbón y el diamante donde tienen los mismos componentes.
¿Y cuál fue la diferencia entre el carbón y el diamante? El proceso, donde en ese proceso, obviamente, un diamante entra por una profundidad de 200 kilómetros hacia abajo. Y que no solamente es esa profundidad, después viene una presión, que si tú la asemejas es una presión de 4,000 hombres encima de un diamante. Y después de la presión viene el tiempo. Pero la gran noticia es que cuando se cumple el tiempo, ¿sí? Tú ya eres ese diamante. Porque ¿cuál fue la diferencia? Soportaste el proceso. Oye, Esmeralda, en este proceso de convertirte y de trabajar, de dejar de ser un carbón, ¿en algunos momentos dijiste, ya no puedo más? Sí, yo creo que hubo muchos momentos donde yo decía, ¿y qué más sigue? O sea, yo le decía a Dios, porque yo me considero una mujer de fe, y yo le decía a Dios, ¿qué sigue? O sea, como que ¿por qué conmigo? Entonces, cuando ya después entendí la parte del propósito en tu vida, yo dije, ok, sí, pero no camino sola, tú vienes conmigo. ¿Sí? Y lo más fuerte que viví y que de verdad yo no comprendía, porque era cuando más servía yo en una iglesia, estaba muy metida en la palabra de Dios, viene un momento donde marcó mi vida, que fue cuando fui presa política. Cuando me ingresan a un reclusorio, la primera noche yo dije, o sea, lloré amargamente y dije, ¿qué hago aquí? En la mañana salí, caminé y de verdad era un patio así muy, ¿qué te gusta? 100 metros para 200 y tantas mujeres. Y yo que estaba caminando ahí dando vueltas, y yo le decía a Dios, muéstrame el propósito del por qué estoy aquí. Tú sabes que soy inocente. Tú sabes que soy inocente. Pero muéstrame el por qué estoy aquí. Y en ese momento yo empecé a escuchar gritos por todos lados, todo el mundo corría y demás. Entonces, cuando veo la situación que se estaba viviendo ahí dentro, dije, ok, ya sé por qué estoy aquí. Tengo que, de verdad, enseñar primero que sí hay fe, que sí existe un Dios, y también tengo que enseñarle a las mujeres a defender sus derechos, a defender su dignidad, que habrás perdido tu libertad, pero no puedes perder tu dignidad dentro de ahí. ¿Por qué? Porque a mí no me correspondía juzgar si eran inocentes o no. A mí al final lo que me tocaba es que aún ahí dentro de prisión eran mujeres y que merecían un trato digno, y que por lo menos si alguien había tenido un momento de depresión y había intentado quitarse la vida, pues tenían la oportunidad que también las llevaran a atenderse médicamente. Más no decir, déjenla, se quería morir, ¿no? Pues déjenla ahí que se muere y que se desangre. No. Ahí fue cuando dije, tengo que hacer lo que tengo que hacer aquí dentro, y me puse a trabajar en la defensa de los derechos humanos. Entonces, desde ahí, quiero decirte que todos los días era estar ingresando de verdad documentos para pelear por los derechos humanos de todas las mujeres, y trabajamos e hicimos grandes cosas ahí dentro, al grado que llegó a que tuviéramos un certamen dentro del centro penitenciario, y que hicimos grandes cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste? 9 meses. 9 meses, o sea, 9 meses. Es un tiempo. ¿No llegaste a pensar, híjole, ya no voy a salir de aquí? Fíjate que yo sabía que pues había una consigna, pero nunca perdí la fe. O sea, nunca perdí la fe aún. ¿Tú fuiste candidata o algo Sí. así? ¿Traías algún movimiento de Sí, mujeres? de hecho fui candidata en 2 ocasiones a la Diputación Federal y local, y pues evidentemente había un gran movimiento de una confederación que en ese momento yo dirigía, y que pues prácticamente eran alrededor de 12,000 personas. Entonces sí teníamos un gran movimiento que de cierta manera a veces incomoda los intereses del sistema que en ese momento estaba, ¿no? Entonces, yo... O sea, en tu caso se manipularon situaciones para, claro, por así decirlo, callarte un tiempo. O sea, al final no había nada que me tuviera ahí, solamente porque alguien fue torturado y le dijeron, di el nombre de la señora, ¿no? Entonces, llegó el momento en que la misma juez me dijo, por favor, que tus abogados lo chequen federalmente, porque hay consigna y aquí no vas a salir. O sea, de aquí no vas a salir. Cuando te das cuenta que no tenían un solo elemento, una sola prueba como para retenerme. Entonces, cuando te das cuenta, dices,
El poder a veces no es utilizado para servir. El poder o los resentimientos políticos lo usan para aplastar a aquella persona que fue tu adversario. Y así fue. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, el haber estado dentro precisamente del movimiento político, pues no siempre a todos nos va muy bien, ¿no? Yo sufrí violencia política una y otra vez, hasta que llegué a instancias internacionales y hoy de verdad se cesó, pero antes fue ciertos medios de comunicación desdibujar mi historia, decir lo que querían y que no había ninguna acción penal de parte de mí para con ellos, hasta que tomé la decisión de que dije, se acabó, ya no más, ya no pueden desprestigiar más mi nombre, y entonces empecé procesos legales. Y en ese momento mi nombre se hizo marca registrada, en ese momento todo el jurídico tomó acciones con ciertos medios que en este caso en específico uno se dedicó a contar una muy mala historia de mí, y pues hoy por hoy ya logramos y ganamos ante la corte todo este proceso, pero fue un proceso duro. O sea, me enfrenté a situaciones donde a mis hijos en la escuela pues eran acosados, imagínate. Eran acosados, eran violentados, solamente porque decían, ¿no? O sea, ser hijo de Esmeralda de Luna, pues es que quién sabe qué hizo tu mamá. ¿Llegaste a temer por tu vida? Sí, de hecho tuve un atentado. De hecho hubo un atentado en mi contra, ya casi llegando a tu casa. Pero yo solo quiero decirte que todo esto me ha hecho muy fuerte. O sea, que rompieron mis miedos, ¿sabes? O sea, rompieron esos miedos porque hoy digo, tomo muchas precauciones de vida, pero llega el momento en que, por ejemplo, si a mí ahorita llegara alguien y te amenaza, te voy a meter a la cárcel, pues dices, ya la conozco, ¿no? Y ya conozco los alcances también de un sistema, también conozco la injusticia. No solamente la conozco, la viví, ¿no? La palpé así, de una manera desgarradora. Entonces, hoy lucho todos los días por la justicia, y precisamente todo lo que nosotros trabajamos desde la Alianza Internacional de Mujeres es precisamente un discurso de justicia, la defensa de los derechos humanos, y precisamente la parte importante que para mí es que hoy la mujer se empodere, pero desde los valores. No queremos mujeres empoderadas queriendo pisotear al hombre, no. Necesitamos mujeres que tengan el valor y decir, también de reconocer a la pareja, también de decir a aquel varón, vente, vamos a caminar juntos. Y que al final seamos mujeres fuertes, seamos mujeres valientes, pero seamos mujeres con esa fe inquebrantable que todo lo que podamos pasar siempre tendrá un tiempo donde se termine. Entonces, cuando tú aprendes que son esos 3 pasos para convertirte en ese diamante, dices, bueno, no importa, ya pasé esto, ya soy este diamante, pero si me quieres pulir más, no importa. Y si le quieres hacer otro cortecito porque voy a tener mayor valor, así como cada corte que va teniendo un diamante tiene más valor, aquí estoy, ¿no? Entonces, al final, aprendes que todo lo que pueda venir en tu vida es experiencia. Porque más que tragedias, yo hoy puedo decirte, he vivido experiencias dolorosas, por supuesto, pero hoy me han hecho ser la mujer que soy. Y que hoy mi voz ha sido escuchada a nivel internacional en muchos grandes foros, ¿sí? Donde al final me ha tocado estar como asociación civil hablando con congresistas, con alcaldes de Latinoamérica, con alcaldes de la Unión Europea, donde yo digo, ese lugar me tenía ahí diseñado Dios para ocuparlo. Entonces digo, tuve que prepararme para hoy estar en ese lugar, y que todos y todas pues debemos ser preparados. O sea, nadie llega, lo que tú decías, es que ay, qué bonito Toto, ¿no? Ay, pero véanlo, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué hay detrás de tu vida? ¿Qué hay detrás para que tú lograras estar donde estás?
pues también hay una historia y todos tenemos una historia que contar. Oye, Esmeralda, y hablando de esa historia, no todo se acaba en el penal porque después te llega otro golpe fuerte en la vida, ¿no? Que es la pérdida de un hijo, de tu pareja y de tu yerno. Sí, fíjate que cuando arrancó la pandemia nos tocó vivir esas pérdidas. Y precisamente en ese momento de donde te digo y lo he dicho, también tú le preguntas a Dios, le dices, ya no puedo más. ¿Y qué sigue? Porque si por mí fuera, yo ahorita me metería un tiro en la cabeza. No tengo ya fuerzas para seguir. Estoy cansada. Veo a mi familia con mucho dolor, desquebrajada, así, terrible. Y fue cuando yo recuerdo mucho esa vez que me metí en mi recámara, así, de verdad, derrotada. Me tiré en el piso, lloré y lloré y lloré y lloré y de verdad yo me azotaba en el piso. O sea, me azotaba. O sea, yo no aguantaba. Yo decía, ¿y cómo consuelo a mis hijos? ¿No? ¿Cómo consuelo a mi hija que también está sufriendo pérdida? ¿Cómo los consuelo? ¿Cómo consuelo y cómo ves a los nietos? ¿No? Porque pues estaban bebés y uno acababa de nacer y no sabes cómo. Pero ahí en ese momento yo recuerdo que de verdad me azoté tanto en el piso que ya lo único que hice fue así, tomar la almohada, jalé la almohada de la cama y en eso se cae la Biblia. Y cuando la tomo, ahí es donde sale la palabra que hoy yo sé que ha sido una palabra que me ha acompañado. Y decía, te haré fuerte como la roca e inquebrantable como el diamante. Ezequiel 3:9. No se me olvida. Y yo dije, sí, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? O sea, inquebrantable como el diamante y fuerte como la roca, ¿pero qué? Entonces yo trataba de entender, trataba de decir, tiene una explicación esto que espiritualmente me está pasando. Como mensajes que a lo mejor nos llegan y que no sabemos interpretar en el momento. Entonces, en ese momento yo solo me quedé dormida y al otro día desperté y dije, ok, así como de esas veces que te llega un sueño, porque a veces no creemos que si tú estás en silencio y dejas que Dios hable a ti y lo sabes escuchar, Dios habla a tu vida. Entonces tuve todo un sueño y yo ya desperté con la idea, dije, ya sé lo que tengo que hacer. Tomé a todos mis hijos y les dije, nos vamos a ir a las comunidades a ayudar a las familias que están viviendo lo mismo que nosotros. Todos se me voltearon así como de, o sea, mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? O sea, ¿cómo vamos a ir a ayudar a otros cuando nosotros ni siquiera nos podemos ayudar? Porque les dije, porque ahí es a donde vamos a sanar. Porque ahí es a donde Dios va a sanar todas nuestras heridas y toda esta pérdida. Entonces, vámonos. Y organizamos, empezamos a ir a las comunidades, empecé a dar conferencias, empecé a reunir a mujeres y en ese momento ya estaba otra vez el semáforo amarillo. Yo convoqué a 300 mujeres para un desayuno y me llegaron 900 mujeres. El salón estaba repleto, había mucha necesidad. Ahí fue cuando invité a muchas amigas a través de su testimonio a impulsar a más mujeres. ¿Por qué? Porque yo tengo amigas con historias de éxito a nivel nacional e internacional donde yo les decía, vengan y cuenten su historia, ven y cuenta todo lo que a ti te pasó y que seas inspiración para todas ellas. Entonces hicimos un mecanismo donde hacíamos conferencias de 9 a 2 de la tarde y quiero decirte que eran las 4 de la tarde y las mujeres no se iban, querían seguir ahí con nosotras. Entonces sirvió que nuestras historias fueran contadas y de ahí seguí y quiero decirte que mis hijos sí comprendieron que la mejor manera de sanar era precisamente estar con aquella persona que también estaba doliéndose. Y un día me encontré en una conferencia a una señora que al término fue y me abrazó y me dijo, usted perdió a 3, a mí se me murieron todos, me quedé sola. Eso para mí me impactó porque dije, wow, Señor, dije,
Gracias, porque al final yo todavía hoy tengo a más de mis hijos conmigo, a más familia, y es cuando le das el valor, es el valor de que dices, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, agradeces el tiempo que te permitió estar con ellos, el tiempo que pudiste dejar ese legado con ellos. Dices, ya, o sea, ahora lo que sigue y vamos por más, y eso nos permitió ir de verdad en una ruta que precisamente se llaman Rutas Inquebrantables, donde fuimos emprendiendo con talleres para enseñarle a las mujeres, donde fuimos llevando jornadas de salud totalmente gratuitas, y así fue como se nos fue alimentando nuestro corazón sirviendo. Y que llegó el momento en que tú dices, hoy lo recuerdas amargamente, sí, a lo mejor todavía se te hace nudo en la garganta, pero yo lo único que digo es que les agradezco, porque a razón de eso nació Mujeres Inquebrantables. Fíjate que yo te escucho platicar y yo pienso muy similar a tu forma de ser. Hay mucha gente a veces no, a tu forma de pensar y a tu forma de a veces resolver cada una de las situaciones. Sin embargo, hay gente que no lo toma distinto. ¿Has tenido tú en algún momento que tomar como ayuda de algún especialista para lograr, pues ahora sí que sanar o curar cada una de esas partes o momentos difíciles que te han tocado vivir? ¿O has enfocado tú tu vida, como en este caso, como tú me dices, a veces de una pérdida, pues el agradecer a la vida de cada una de las cosas que nos da y asimilarlo de la manera correcta, yo creo que nos mantiene la mente sana? Sin embargo, lo hablamos y a veces es, para la gente que no lo comprende o que no lo piensa como tú, es lo más difícil del mundo, y a lo mejor van a decir, no es tan fácil como tú me lo dices, pero platícame en esta parte, ¿tú has buscado cómo sanar cada una de esas heridas con un especialista, o has ido forjando tu mente para poder tener pues bueno, para convertir todo esto negativo, que así podemos decir, lo que te ha pasado, a algo positivo en tu vida? Pues mi mayor ayuda ha sido Dios, pero también siempre he buscado lo profesional. O sea, si tú me ves en un curso ahorita, me ves después tomando un diplomado y vas aprendiendo, o sea, porque yo decía, ¿cómo atiendo esto? ¿Cómo atiendo todo el tema con mis hijos? Ah, bueno, entonces me metí a un diplomado de tanatología, ¿no? Después un diplomado de adicciones, después un diplomado sanando heridas. Entonces, también me le busco, pues, me explico, siempre. ¿Has tomado las herramientas estoy, necesarias sí, para poder tener esta estabilidad emocional a lo mejor sí, que hoy tienes? Porque al final de cuentas, si no estamos preparados, yo creo que para algo que nos toca vivir así, hay gente que no lo soporta, ¿no? Y llegan a ver hasta gente que se quita la vida, que cae en alguna adicción, porque a lo mejor nuestro corazón está débil, ¿no? Para poder recibir alguna de estas cosas que van forjando nuestra vida, ¿no? Fíjate que es bien importante lo que tú dices. Cuando tomas las herramientas, y no solamente eso, cuando tú te haces responsable de tu salud mental, no importa lo que hayas vivido, lo que te hicieron tus padres, los vecinos, si viviste un abuso, si fuiste una niña, ¿no? Que en mi caso también fue una niña que lamentablemente a los 6 años yo tuve que vivir un abuso, y eso son heridas y cosas que te marcan, pero al final, si tú no tomas las herramientas para sanar, te vas a quedar anclado. Por mucho que creas en Dios, por mucho que tú digas, bueno, de aquí me tomo, sí, pero hay que hacernos responsables de nuestra salud mental, hay que hacernos responsables de nuestras heridas, y ahí es donde tú eliges decir, ok, ¿sabes qué? Hoy, como canasta básica, es ir con mi terapeuta, y es algo que funciona en mi familia. En mi familia, o sea, desde mis hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos tenemos el cuidado de la salud mental, todos asistimos a nuestra terapia porque fue parte de una formación. Y no es necesario que a veces digamos que eso no sirve, porque muchas veces nos hacen creer que eso no te sirve, eso es para locos. No, de verdad, si todos le invirtiéramos un poquito a nuestra salud mental, las cosas, México, el mundo sería diferente. Pero es de valientes atreverse a decir, ok, yo hoy voy a destinar este recurso porque es exclusivamente para mi salud mental. Oye, a veces tenemos una pérdida o pasamos por un mal momento y a veces evitamos, ¿no? Es como se nos hace desperdiciar o malgastar el dinero, como tú dices, en algún curso, en alguna terapia.
y no tenemos esas bases que nos hacen fuerte para cuando atravesamos alguna situación. ¿En qué momento nace esta asociación de mujeres inquebrantables? Precisamente en el momento que ellos murieron. Okay. En ese momento, y a través de que prácticamente cuando yo leo esa palabra de te haré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante, dije, inquebrantable, inquebrantable. Entonces me empecé, de verdad, empecé a leer, a buscar todo el significado, empecé a ver todo, y cuando me dicen, oye, veo que estás haciendo mucho movimiento de mujeres, ¿y cómo se va a llamar tu asociación? Y yo dije, no, es que solamente la conferencia le di el título de Mujeres Inquebrantables. O sea, fue eso, porque yo había invitado amigas con historias de vida donde eran testimonios muy fuertes. Entonces, dije, Mujeres Inquebrantables, así se va a llamar la conferencia. Entonces, cuando ya después me dicen, ¿y cómo se llama la asociación? Yo dije, no, pues se tiene que llamar igual. Como arrancamos con las conferencias de Mujeres Inquebrantables, dije, bueno, ok, ya se llama Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables, pero quiero decirte que toda mi vida yo he sido activista. O sea, desde diferentes trincheras, desde diferentes movimientos populares, he sido activista. ¿Por qué? Porque me gusta que las cosas sean justas para todos. Porque yo también viví muchas injusticias y lo que hoy se llama bullying, pues yo también lo vivía y no se mencionaba. Y lo que hoy no se menciona no existe. Así es. Entonces, en ese momento no se mencionaba, pero yo fui de verdad una niña bien bulleada en la escuela porque mi abuela me hacía mis trencitas y yo era flaquita, flaquita. Entonces, todo el tiempo, ¿no? O me pegaban el chicle en las trenzas, o me decían todo el tiempo que pues era la popotitos y todo el tiempo, ¿no? Te hacían cosas que de repente tú decías, ¿y ahora cómo me quito este chicle, no? O sea, porque yo traía el cabello largo, largo. Entonces, dices, pues ya hoy, si yo asisto a las escuelas, a las comunidades, pues siempre trato de dejar un mensaje positivo, dejar un mensaje de amor, un mensaje donde hoy todos los valores sean rescatados. Y precisamente por eso tenemos otro proyecto que también se llama Ciudadanos que Emprenden con Valores, porque para mí es importante rescatar los valores. Sin valores no somos nada. Y que hoy tenemos la realidad de que pues ya no existe. O sea, tú te vas a una escuela y lo que te vas a encontrar es a niños grabándose entre ellos, violentando al otro y no pasa nada. ¿Y cuántos adolescentes hemos visto que han perdido la vida? Claro. Porque nadie puso un estate quieto, porque nadie dijo paren. Hoy estamos creando una conciencia en nuestros adolescentes, en nuestros niños, en nuestras mujeres, en los hombres, porque también los hombres tenemos que hacer que las masculinidades sean positivas. Necesitamos que los hombres nos acompañen en el éxito, que sean los primeros que impulsen a la mujer. ¿Para qué? Para que las cosas lo logremos juntos. Y no sea como, ay, ahí vienen las feministas. No, espérame. A ver, no es así. Se ha descompuesto mucho ese discurso. Es que a lo mejor entre lograr esa equidad, a lo mejor de género, han convertido a lo mejor en un egoísmo, en separar y en terminar a lo mejor compitiendo y no haciendo como ese equipo, ¿no? En trabajar juntos. Oye, es caminar juntos. ¿Pasa alguna situación también? ¿Cuándo te sucede lo de la situación de salud con lo que pasaste por tus senos y eso? Uy, precisamente después de que ellos mueren, a los 6 meses. ¿Te tocó después? Sí. De hecho, yo estaba en un evento precisamente que me habían invitado de cáncer de mama. Entonces estaban dando la explicación del por qué te daba y todo lo que perdí. Eran pérdidas, ¿no? Entonces yo ya traía como malestares y no le di la atención. Estábamos en ese momento acompañando a un gran amigo de Metepec que iba a ser candidato. Entonces estaba yo muy metida en el tema de la campaña. Entonces ya al término de la campaña yo ya no aguantaba. Voy al médico y me dice, ¿sabes qué? Tienes 0 o más, tienes que entrar a quirófano, hay que retirar los implantes y pues ya, asunto arreglado. Eso es lo que me habían dicho. Nunca te imaginas, de verdad, lo que yo viví. Porque a veces se cree que solamente puedes vivir, ¿verdad? Una situación de estas cuando tienes un cáncer de mama. Pues yo viví el tema de la pseudomona, y que ves cómo se te cae
en pedazos tus senos, y después no solamente eso, pues vas perdiendo todo, y que al final, después de todo lo que te van quitando de tejido, pues lo único que te queda es el aliento de decir que esto no se vaya al torrente sanguíneo y que solamente se quede aquí canalizado. Porque en el momento que me dijeron, la pseudomonas es mortal, y que pues le pidiéramos mucho a Dios que solamente se quedara ahí y que no se fuera al torrente sanguíneo, porque entonces no había nada que hacer. Pues quiero decirte que en ese momento también fue muy difícil para mí, porque era otra pérdida, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, cuando tú le dices a las mujeres, a ver, mujeres, y no somos, de verdad, y no somos unos senos, ¿no? Y no somos no, a ver, somos más allá, pero ahora vívelo. Claro. Y ahora créetela tú, ¿por qué? Porque pues ahora ya te veías sin esa parte de ti, y que no solamente era eso, era un tema grave médico, y que tengas que vivir meses, ¿sí? A que se cerrara en segunda intención, y todo abierto, y curaciones, y vuelve a entrar al quirófano, y vuelve, de verdad que fue terrible. O sea, para mí fue la experiencia que me desgastó mucho físicamente, porque después de ahí vinieron otros problemas médicos, pero que al final yo, para poder estar soportando esos días tan dolorosos, pues yo ya tenía hasta parches de morfina, porque no había otra manera de controlar los dolores. Empecé a perder movilidad en los brazos. ¿Por qué? Porque se afectaron todos los tejidos nerviosos. O sea, fue muy difícil, y yo hoy sí les digo a las mujeres, o sea, si no tienes, no te preocupes, no te pongas, porque a veces no medimos las consecuencias con los años, que ponerte unos implantes te puede quitar no solamente tu salud, te puede quitar hasta la vida. Entonces, yo hoy digo, soy felizmente, hoy me acepto, hoy me amo así tal cual, y digo, no importa, si hoy no tengo, no importa, pero estoy viva, pude no haberlo estado. Oye, y después de todas estas situaciones es cuando nace Revolución Diamante. Sí. Es como un cúmulo de todas esas experiencias. Sí, que te ha tocado vivir. Como un cúmulo, pero fíjate algo bien importante. Yo fui a dar una conferencia al Senado en Madrid. Entonces, cuando terminó, porque yo hablé precisamente del tema de violencia política, y cuando terminó todo el mundo me pedía mi libro. Entonces, es su libro, y yo así de, ¿cuál libro? Dije, no lo tengo terminado, pero para la próxima lo traigo. Entonces, en ese momento me dicen, bueno, te invitamos a que participes en el Día Internacional del Libro en Alemania para marzo. O sea, quiero decirte que yo regresé literalmente a México a sacar adelante lo del libro para poder regresar al evento que ya me habían invitado. Entonces, prácticamente en 4 meses, o sea, estábamos terminando el libro. Ok, o sea, lo hiciste. Sí, ¿De qué nos hablas en Revolución Diamante? ¿De todas estas situaciones? ¿De cómo logras superar cada una de ellas? Claro, y sobre todo que es mucho hablarle al espíritu. Es mucho hablarlo, porque luego a veces le hablamos mucho a la mente, le hablamos al cuerpo y come esto no. Este libro va muy enfocado a hablarle al espíritu, a despertar al espíritu, porque es lo último que dejamos, es lo último que atendemos, y que en realidad, cuando tú de verdad te cuidas espiritualmente, puedes lograr muchas cosas. O sea, ¿y cómo me mantengo de pie? Pues precisamente porque me di cuenta de la importancia de cuidar la parte espiritual en mí. Entonces, hoy sí creo que cuando tú aprendes toda esa magia de saber cómo vivir, ya vas eligiendo. Es más, te digo algo, energéticamente se van las personas que se tienen que ir de tu vida, y se quedan las personas que van sumando y que te hacen crecer y que te hacen trascender, y que lo único que muchas veces permitimos es que cuando tú no cuidas esa parte espiritual, dejas de verdad que muchas cuestiones malignas, ¿sí? Porque hay personas energéticamente de verdad que traen malicia, pues que te rompan. Entonces, van a encontrar no solamente eso, van a encontrar herramientas, muchas herramientas, y sobre todo que algo que me decían muchas mujeres que me han escrito después de que leen el libro,
hubo una que me dijo, estuve a punto de quitarme la vida, porque yo también estuve a punto de quitármela. O sea, no es algo que no les hablara, ¿me explicó? Es desnudar tu alma. O sea, ese libro fue así, ver a Esmeralda desnuda de su alma, ¿no? Okay. Entonces, cuando me dice, en el momento que yo abrí ese libro y estaba a punto de quitarme la vida y leí todo lo que tú hablabas, decidí seguir. Y hoy quiero ir a conocerte y quiero, o sea, he tenido momentos tan hermosos de aquellas mujeres que han leído mi libro y que también hombres, ¿eh? Déjame te digo que ha habido muchas personas, hombres, que me mandan mensajes y me dicen, wow, toda mi admiración y respeto para ti. Y quiero decirte que aprendí esto. Aprendí hoy a saber cómo educar a mis hijas, a cómo cuidar a mi esposa, a no fallarle en esto y demás. Entonces, creo que es un libro que te construye. Oye, Esmeralda, si hoy pudiéramos ver en un espejo a aquella niña que creció con sus abuelos y vemos a Esmeralda Luna en este momento, en esta época actual, ¿qué le podrías decir a esa niña que creció con algunas carencias, a lo mejor sí económicas, con la falta a lo mejor de cariño de sus papás, con algunos sueños a lo mejor rotos? ¿Qué mensaje le darías a esa niña? Que la seguiré cuidando. Okay. O sea, esa niña y que nunca deje de soñar, porque los sueños se cumplen. Ok. Ahora, ¿cómo se define Esmeralda Luna como ser humano, como persona? Soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente, soy una mujer justa y que sueña todos los días en que nuestro mundo tiene que ser muy diferente. Sueña en que las personas tenemos que regresar a ser buenas personas y que hoy por hoy Esmeralda sigue creyendo en las segundas oportunidades. 3 cosas que hagan que Esmeralda Luna sea una mujer inquebrantable. Pues las historias, la fortaleza de ver a mis nietos crecer, porque si algo le pido a Dios todos los días es sígueme dando esa fuerza, sígueme dando ese aliento de vida para ver crecer a mis generaciones. Porque hoy estoy pasando por una situación de lupus y que aún así no me ha quitado las ganas de seguir viviendo, que al contrario, todos los días lucho por sentirme bien, por sentirme mejor, pero que quiero ver crecer a mis generaciones. Y por otro lado, que me siga utilizando y que me siga llevando a los mejores lugares donde abramos la mente y el corazón de miles y miles de mujeres. ¿La misión de Esmeralda Luna en esta vida? Aprender todos los días de mi vida y servir. Servir porque yo puedo aprender de todas las personas algo, pero cada que yo aprendo, con eso tengo que seguir sirviendo. Servir, 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 pero solamente creyendo en que el servicio que nosotros demos como seres humanos tiene que llevar el propósito final, que es que las personas sean muy conectadas a lo más grande que hoy tenemos, que sabemos que habrá personas que digan, yo no creo en Dios, no importa, en lo que tú quieras creer, pero cree. Oye, Esmeralda, cuando de repente te visualizas y estás parada a lo mejor en algún escenario de algún país distinto a México, ¿qué se viene a la mente de Esmeralda Luna de decir todo lo que he pasado y hoy estoy aquí? Fíjate que ha sido momentos así, de mucha emoción. O sea, me acuerdo y de verdad me emociono mucho porque la primera vez fue precisamente en Madrid. Yo no me imaginé que en ese Senado iba a haber tantas figuras internacionales y que al término de mi conferencia todos me ovacionaran y que me aplaudieran tanto. O sea, fue así como, wow, dije, esa niña llegó hasta aquí. Entonces, no solamente eso, me aplaudí, me abracé, y le agradecí a Dios infinitamente. Y después de ahí, quiero decirte que se me abrieron muchas puertas. He estado en diferentes países, en muchísimos países,
precisamente con la gira de conferencias y con la gira del libro, y que cada vez que yo termino y que bajo de ese escenario, puedo decir que no ha habido personas que se acerquen, que me abracen. Y ahorita que regresé de Argentina, me decía una congresista, me decía, llevaba 2 años siguiéndote en Instagram. Eres una mujer que me inspira, pero no solamente a mí, a todas las miles de mujeres que están hoy viéndote, porque les transmití todo. Entonces, quiero que vengas a Piura a hablarle a todas las mujeres. Y que a veces tú dices, actúas normal o de cierta manera vas normalizando tu día a día, pero ni siquiera te das cuenta cuántas personas están viendo, o a cuántas mujeres les estás inspirando, o a cuántas mujeres están identificando contigo y que lo único que quieren es escucharte, cómo salir. Y yo en ese sentido, de verdad que recuerdo a esa niña y de repente me veo en escenarios tan hermosos que Dios me ha permitido estar, y es a donde yo digo, wow, valió la pena. O sea, valió la pena llegar, lo logré, porque yo creo que siempre lo soñé, y que todo lo vivido fue experiencia, y que todo lo vivido me llevó a ganar esas batallas, y que sabemos perfectamente que para decir, es que gané esta batalla y soy victoriosa, pues tuviste que vivirlas, no hay otra manera. Y hoy sí soy muy agradecida con la vida, con Dios, con las personas que han creído en mí, porque aparte déjame decirte que a través de la alianza hay muchas embajadoras y embajadores que les hemos dado ese nombramiento porque ahora ellas sirven y se ha replicado el modelo. Todas esas mujeres que hoy son embajadoras de verdad han hecho que Mujeres Inquebrantables suenen en muchos países, suenen en muchas comunidades, y que estoy bien agradecida y orgullosa porque esas mujeres me han acompañado en toda esta historia, y que no solamente ahí significa que estamos haciendo también las cosas, que hoy ese legado que estamos dejando de Mujeres Inquebrantables ha sido no solamente para Esmeralda de Luna, ha sido para multitudes, porque a través no solamente de mi historia, a través de la historia de todas esas embajadoras y todas ellas que van, tocan puertas y que van a comunidades que nadie va, porque de verdad a veces nada más se atreven a ir a lo cómodo, ¿no? Nosotros llegamos a esos lugares donde nadie se atreve a ir, y que ahí es a donde a veces más nos necesitan, y que ahí hemos estado y lo seguiré haciendo hasta el último día que yo tenga aliento en esta tierra. Seguiré haciéndolo con todo mi corazón. Me decía los médicos hace poco, ya no puedes trabajar, ya no vas a poder hacer esto y lo otro. Dije, eso es lo que ustedes me dicen, ¿no? Pero al final yo sé que el propósito de Dios en mi vida ha sido mayor, y yo lo seguiré haciendo. Seguiré llevando buenas noticias y seguiré ayudando a las mujeres que lo necesiten. Ahora sí, hasta el último día. Y si hoy no tengo fuerzas, porque también aprendes, tampoco soy negligente, he aprendido a que los días que no puedo levantarme, pues no me levanto. Si hoy se me alocó el lupus, digo, ok, ya, tranquilo, ¿no? Te atiendo. Me doy el tiempo también para eso, pero también fue el entender también este proceso, y que hoy lo estoy viviendo, y que digo, ya, o sea, lo que sigue, no pasa nada. No pasa nada, todo es aprendizaje y fuerza. Y de verdad que yo creo que cada día en mí, en mi ser, han cambiado muchas cosas. O sea, si me preguntas, ¿soy la misma Esmeralda de hace 10 años? No soy la misma. Claro, por supuesto que no. Esmeralda, yo creo que sin duda alguna ha sido ese instrumento del universo, por así decirlo, para toda la gente a lo mejor que pues a veces unos son creyentes, otros no, pero ese instrumento del universo para cambiar vidas, para llevar un mensaje. A lo mejor tu proceso en esta conversión de carbón a diamante no ha sido fácil, te has sometido a temperaturas que yo creo que mucha gente no las podríamos soportar en esta vida, y yo creo que
que el universo te ha puesto a ti como ejemplo para otras personas, para otros seres humanos, para que logren salir adelante, para que se inspiren en tu vida y en cómo has salido con cada uno de estas situaciones que han sido difíciles, que sin duda alguna han marcado a Esmeralda, la han hecho cambiar, y algo que noto en ti es que sí te has hecho, sí a lo mejor has cambiado, pero sigues manteniendo esa sensibilidad ante la vida, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando pasan por un proceso se vuelven tan fuertes que ya nada las mueve, ¿no? Y hasta parece que están a lo mejor en contra del mundo, sí. Y que dices, híjole, ya nada les hace sentir, ¿no? Y ponen esa coraza tan dura que no se permiten mostrar su corazón. Yo creo que Esmeralda es ese ser humano que transmite, que genera esa empatía, y que sin duda alguna yo creo que tu hijo debe estar orgulloso de todo ese trabajo que haces, porque al final de cuentas estás transformando a las personas para un bien mejor. Lamentablemente se nos termina el tiempo, Esmeralda. Yo te quiero agradecer infinitamente que me compartas, o que nos hayas compartido para todos los televidentes tu historia, porque la verdad eres un ser humano que vale la pena escuchar, que tiene esta historia que compartir, y que al final de cuentas tienes una misión en la vida, que es transformar esas personas que han pasado por un proceso difícil. Me gustaría, si tú quieres agregar algo más, pero me gustaría que les mandaras un mensaje precisamente a esos hombres y mujeres que a la primera se dan por vencidos y que no han sido esas personas inquebrantables ante el universo, y que a veces están pasando por un momento difícil, y la primera opción que tienen es la derrota, el tomar esa puerta falsa, que es como lo más fácil, caer en drogas, quitarse la vida, deprimirse. ¿Qué mensaje le puedes dar a todas esas personas que pues al final de cuentas están pasando por un momento malo en la actualidad, que los puedas hacer reflexionar acerca de su vida? Pues yo les repetiría que nosotros elegimos ser víctimas o protagonistas. Y yo te pido que elijas ser protagonista, porque es hermoso ser protagonista, y que entendamos que así como se vive ese proceso del carbón al diamante, ese es el proceso que vivimos todos los días nosotros. Y que si tú piensas y te enfocas esos 3 pasos, vas a decir, ok, ya estoy viviendo a la profundidad. Ok, estoy pasando por esta presión, sí. Pero ya viene el tiempo y esto se va a acabar. Decía mi abuelita, no hay mal que dure 100 años, y eso es verdad. Pero también depende de ti, porque tú puedes elegir qué quieres y cómo lo puedes vivir ahora. O sea, por supuesto que sí puedes. Y que no importa todo lo que tú puedas estar viviendo, todo lo que tú puedas estar cargando en este momento. Si tú eliges ser protagonista, quiero decirte que vas a tener una red de apoyo, porque déjame te digo que también aquí en Mujeres Inquebrantables tenemos red de apoyo de terapeutas, de coach, de gente preparada que te puede acompañar a que en este camino no te quedes solo, porque puedes decir, pero ¿y cómo le hago? Nosotros nos hemos encontrado con hombres que te dicen, es que me dejó mi mujer y no sé cómo salir. Pues vente, aquí te acompañamos. Y por supuesto que sí se puede. Busca una red de apoyo, porque la red de apoyo va a ser necesaria para que puedas tú salir de la situación que tú estés viviendo. Y que, recuerda, tal vez no puedas elegir dónde nacer, pero tú sí eliges cómo crecer. Y que en este caminar, solo quiero decirte que hay muchos que decidimos crecer y que hoy estamos creciendo juntos. Queridos amigos, esto fue Historias de Vida. Ella es Esmeralda Luna, una mujer sin duda alguna inquebrantable. Y amiga, ha llegado el momento de decir salud. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y esto fue Historias de Vida. Hasta la próxima.